En Colombia hay mucho talento, muchos deportistas, muchos escritores, muchos científicos, de todo un poquito, que han destacado el país a nivel internacional. Pero lo que más destaca a Colombia es la gran mierda de justicia que tenemos, que ya ha superado los niveles estratosféricos y que claramente lo podemos ver en el caso Uribe, un caso sin fin. En los noticieros se volvió habitual que cada semana se publique más y más noticias de Álvaro Uribe, una más relevantes que las otras y otras que sencillamente no entendemos, como podemos observar con los últimos aportes al caso. Y es que se ha publicado tantos aportes relevantes que a veces la confusión es más grande que las aclaraciones que se hacen, como la fiscalía, que será dada imparcial en este caso, pero que le tiró hasta los calzones al exmandatario. Mira ese potencial. Aún así, pondremos las cartas en orden para que sepas qué es lo que realmente pasa y así no pierdas el hilo de la trama de una de las telenovelas más famosas de nuestra tierra querida. Todo comenzó el 27 de junio, cuando un tal representante de Cámara, Iván Cepeda, presentó una proposición para hacer un debate de control político sobre el hacinamiento carcerario, la cual fue aprobada. Desde ese momento se comenzó a visitar las cárceles del país, y se estimó en ese tiempo que Iván Cepeda lo hizo aproximadamente en 52 ocasiones. Luego pasamos al 19 de agosto, donde un ex paramilitar llamado Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, en el cual estaban recluidos en la cárcel de Itagüí, fueron visitados por petición de Iván Cepeda para escuchar sus testimonios. En pocas palabras, le contaron sobre el papel activo que tenían los hermanos Santiago y Álvaro Uribe en la fundación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Dichos hechos fueron puestos en el conocimiento de las autoridades. El mes de febrero fue de mucha relevancia en el Parlamento, debido a que Iván Cepeda anunció que convocaría a un debate en el Congreso sobre el surgimiento de estructuras paramilitares en Antioquia y declaró que Álvaro Uribe Vélez estaría involucrado. Del mismo modo, recalcó que tenía testimonios y argumentos que respaldaban su postura. No obstante, esto hizo que el expresidente lo denunciara ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos. Fue en ese preciso momento que presenciamos el surgimiento de uno de los casos donde se burla de la justicia, el caso Uribe. En el 11 de abril el mencionado debate tuvo lugar y Cepeda declaró que todas las pruebas que obtuvo revelaban el nivel de responsabilidad del entonces gobernador Álvaro Uribe y algunos miembros de su familia en la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, época en la cual se produjo el principal auge de la acción paramilitar en esa región, dijo Iván Cepeda en dicho debate frente a los demás congresistas. Entrego esta denuncia penal a ustedes. Sé que se han abierto algunas investigaciones sobre el presente caso, pero considero que los cargos y los tiempos de esas investigaciones son claramente insuficientes. Y repito, la vida de quienes han dado estas declaraciones corre el peligro. Muchas gracias, señor presidente. El 12 de mayo entra la Fiscalía, encabezada por Eduardo Montealegre, el cual recibe de manos de Cepeda la denuncia sobre posibles riesgos a la seguridad del testigo Juan Guillermo Monsalve. Además, rectificó que 2 hombres con arma blanca lo lastimaron, a pesar que había solicitado traslado de cárcel. Esto solo se produjo después del atentado. Pasó el tiempo y no fue hasta el 17 de septiembre que se realizó otro debate en el Congreso en el que se enfocó en las responsabilidades del expresidente en la creación de grupos paramilitares.
audios, videos y recortes de prensa, Cepeda intentó demostrar el vínculo de Uribe con estas estructuras, pero ahora desde su nuevo puesto como senador. Dicha declaración hizo que el exmandatario abandonara el recinto, ya sea por rabia, vergüenza o hacerse la víctima. Cruzó la plaza de Bolívar y radicó una denuncia que ya había interpuesto en el 2012, en la que calificaba lo dicho por Cepeda como un nuevo evento difamatorio. El 18 de febrero será el día más recordado con odio para todos aquellos uribistas, ya que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia consideró que tenía las suficientes evidencias para declarar que Cepeda no estaba envuelto en ninguna manipulación de testigos. Pero es acá donde se da un giro inesperado, porque para la perspectiva que tenía la Corte Suprema demostraba serios indicios de que el que estaba manipulando testigos era el exmandatario, y así el líder del Centro Democrático pasó al banquillo de acusados. Debido a esto, el 24 de julio la Corte ordenó abrir oficialmente una investigación formal al expresidente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Aunque claro, Uribe no entró solo a las investigaciones. El representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, fue su acompañante, ya que ejerció presiones a antiguos paramilitares a través de Arias Cariche para que cambiaran su testimonio y así favorecer a su líder Uribe. El mes de agosto fue crucial para la vida de Álvaro Uribe. Se tomaron decisiones que fueron vías cruciales para el proceso de este caso, como el 4 de agosto, donde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó una de las decisiones que marcarán la historia de Colombia. Ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe por los cargos ya nombrados. Esta decisión fue tomada en base a que los testigos que rindieron falsas versiones estaban favoreciendo al exmandatario. La privatización de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por todos los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por esta patria, escribió en Twitter. Posteriormente llegaron actos que influían en su caso. Primer acto. El primer acto fue el 6 de agosto, donde el juez 35 de control de garantías dictó la medida de aseguramiento de casa por cárcel al abogado Diego Cadena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, coincidencialmente similares a las de su ex cliente. Segundo acto. El segundo acto llegó el 8 de agosto, donde el abogado Miguel Ángel del Río anunció una demanda de pérdida de investidura en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por un presunto uso indebido de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo en el Congreso. Tercer acto. El tercer acto ocupa en la fecha del 12 de agosto, donde se mostró por primera vez la detención de Álvaro Uribe, cuyo número de preso fue 1.087.985. Dicho acto fue celebrado por Media Colombia. Cuarto acto. El cuarto acto ocurrió el 14 de agosto, donde era de esperar que el Centro Democrático y sus seguidores le rindieran un apoyo a su líder. De tal forma mostraban que el exmandatario no estaba solo y que no iban a dejar que el caso terminara así. Quinto acto. El quinto acto llegó el 18 de agosto, donde Álvaro Uribe demuestra su inteligencia y renuncia a su curul como senador. De esta manera, la Corte Suprema no tendría garantías para seguir su proceso y así su caso quedaría congelado por un pequeño tiempo. Último acto. El sexto y último acto llegó el 20 de agosto, donde ahora su nuevo defensor, Jaime Granados, solicitó que el caso del exmandatario pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía, con el argumento de que dicho expediente debe ser remitido a la justicia ordinaria porque no se relaciona con sus actividades parlamentarias.
Incluso, el expresidente se atrevió a informar que tomaría el mismo camino que otros 4 expedientes: las masacres del Aro, la Granja y San Roque y el asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, casos que no terminaron de muy buena manera que digamos. Además, la familia Uribe contrató por un coste de $40,000 mensuales a la firma Lobby DCA Group con sede en Washington, la cual presta servicios de comunicación estratégica, cabildeo y asuntos públicos. Este contrato aparece con la firma no de Álvaro Uribe, sino la de su hijo Tomás Uribe, el cual afirmaba que el papel de los Estados Unidos es clave en este proceso. ¿Por qué? Ni idea. Aunque este sacrilegio no acababa aquí, sino que también se tomó el mes de septiembre y octubre. En el 1 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de enviar este caso a la Fiscalía, donde Uribe seguirá siendo procesado como supuesto determinador de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El 2 de septiembre, Iván Cepeda presentó la reclusión del fiscal Francisco Barbosa de la investigación para evitar futuras roscas, y asimismo solicitó que el alto tribunal nombrara a un fiscal objetivo, debido a que hay un impedimento de imparcialidad por parte del presidente Duque. El 3 de septiembre, el fiscal Gabriel Jaimes es nombrado como el líder de la investigación, aunque era un movimiento algo sospechoso, ya que era cercano al ex procurador Alejandro Ordóñez. Dicho personaje ya era polémico por su reelección en la Procuraduría, la destitución de Petro y tener cierta relación con Uribe. El 4 de septiembre, los defensores del líder del Centro Democrático solicitaron a la Fiscalía tumbar la medida de aseguramiento contra Uribe. El ente acusador se negó, advirtiendo que esa decisión le corresponde a un juez de garantías. Sin embargo, los argumentos de los defensores eran que al hacer tránsito de la corte al búnker, el expediente debía adecuarse, y que eso implicaba tumbar la orden de casa por cárcel que tenía un mes atrás. El 9 de septiembre, el fiscal Francisco Barbosa rechazó la reclusión que presentó el abogado de Iván Cepeda con Gabriel Jaimes, ya que pretendía separarlo de la investigación contra el expresidente. Y después de todo esto, el 16 de septiembre se hace la primera audiencia de la jurisdicción ordinaria ante la jueza penal 30 de garantías. Contrario a lo esperado, la discusión giró en torno a si el proceso debía regirse por la Ley 906 o la Ley 600, como había elegido la Corte. Dicha audiencia quedó suspendida para definir este grave asunto, y no fue sino hasta el 22 de septiembre que la diligencia continuó y la jueza afirmó que sería la Ley 906. Como lo solicitó la defensa del expresidente, donde buscaban con esta ley darle la libertad a Uribe. No obstante, la jueza decidió remitir el conflicto a la Sala Penal de la Corte Suprema para que tome la última palabra, por lo cual Uribe seguía sin recuperar su libertad. Aunque esto no duraría mucho, porque el 5 de octubre los magistrados de la Sala Plena realizaron una votación en el cual dio el resultado de 19-2, dándole la razón a los abogados de Uribe y estableciendo que el proceso debía regirse por la Ley 906. De esta forma, como era de esperarse, la jueza control de garantías podría decidir sobre la solicitud de libertad interpuesta al personaje principal de este caso. Pero antes de tomar esta decisión, primero escuchó los argumentos de ambas partes en el 8 de octubre, una extensa diligencia que duró 12 horas. Y que aseguraron que todo lo hecho por la Sala Especial debía caerse, es decir, que la detención domiciliaria no tendría por qué seguir vigente. Incluso lo que le dio fuerza a estos argumentos fue el apoyo que le dio la Fiscalía y la Procuraduría, y todo lo ya nombrado hizo que el 10 de octubre se cumpliera lo que todos estaban profetizando, que la jueza de garantías acogiera la tesis de los abogados, dado que la
privatización de la libertad de Uribe no se había llevado desde la ley 906, por lo cual esta fecha fue el día en el que Uribe recuperó su libertad. Ya después de ahí, lo que vino fueron nuevas confesiones de Monsalve, Diego Caena y otros ex paramilitares, confesiones que no darían revuelo sino hasta el 2021. Después de que Uribe consiguiera la salida de su arresto domiciliario que cumplía desde su humilde morada, lo que pasó en enero y febrero en pocas palabras fue la famosa preclusión que solicitó la fiscalía sobre esta investigación. Pero de eso no voy a hablar porque ya lo hice en un video donde expliqué con detalles cuáles eran los motivos, qué había pasado con las tarjetas telefónicas de Monsalve y cuánto afectaba esto al caso. Así que te dejo una fichita en la esquina superior derecha para que le des clic, veas el video y vuelvas otra vez para que entienda lo que prosigue. ¿Vale? Te espero. Sí, ¿ya lo viste? Sí. Bueno, confío en ti. Después de que la fiscalía diera a entender que para ellos no habían suficientes pruebas contundentes para condenar a Uribe y decidieran que la mejor opción era la de precluir y no imputar cargos, comenzó una tormenta de confesiones que lo que hizo fue que se alargara una situación que parecía dar fin. Primero comencemos desde el 8 de febrero, día que parecía el día de las confesiones, ya que ante la fiscalía el abogado Diego Caena y 20 testigos más dieron sus declaraciones. Por una parte, la declaración de Diego Caena dio mucho de qué hablar, pues seguía firme en su postura, y esto hizo que uno de los testigos, el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, reiterara su versión sobre su relación con Diego Caena, el cual dice que el abogado le ofreció 200 millones de pesos, de los cuales ya recibió 50, para declarar en contra de Iván Cepeda y así favorecer a Uribe. Además, Víctor reiteró cómo fueron los supuestos ofrecimientos y pagos, el cual ya ha dicho en varias ocasiones. Él vino, se presentó, dijo que él era el abogado del presidente Álvaro Uribe. Sí, señor, dígame. Entonces me dice, no, que para que les colaborara en las cuestiones de lo que le están haciendo al doctor Uribe, eso de manipulaciones y todo eso, por medio de Samuel, que era el abogado en ese entonces del frente de nosotros. Él hablaba mucho con Mario Uribe. Entonces ahí es donde él viene y me ofrece una plata. No sé, pero yo nunca he hablado. Él tiene una entrevista con ellos, que prácticamente lo que ellos buscaron fue desacreditar más que todo era a Iván Cepeda. Pero es que la carta la escribió fue Diego, yo la firmé y le coloqué güey. Ellos me daban esos pagos, 2 cartas con puño y letra mío, ¿sí? Pero manipuladas por ellos. ¿Qué era lo que tenía yo que escribir? ¿Sí me entiende? Y yo las escribí. Regalaron a un reloj que supuestamente me lo había mandado el doctor Álvaro Uribe. Eso fue lo que me dijo Diego. De este personaje ya se ha hablado todo lo que se tiene que saber. Lo único que se le puede dar relevancia en este año es su responsabilidad cuando la fiscalía radicó la solicitud de preclusión debido a que Monsalve no fue a dar su testimonio en la fiscalía. Aún así, él jamás ha mostrado intenciones de retractarse y él mismo lo afirma, rectificando que si le hubiera interesado hacer tal cosa, no tendría que buscar a nadie para hacerlo, pues tenía una ruta directa para hacer dicho acto, el ganadero y amigo del expresidente, Juan Guillermo Villegas, con lo cual a la fiscalía no le quedará fácil argumentar su decisión, pues no tuvieron en cuenta las declaraciones de Monsalve. Además, no sobra recalcar que Monsalve está llegando a ser un testigo molesto, aunque primordial, ya que con el tiempo se le han notado ciertas irregularidades que le hacen perder veracidad a sus testimonios, como la tabla que mostró el IMPEC donde registraban varias visitas, 13.248 visitas según el registro del IMPEC, de Cadena a Monsalve y otros testigos claves desde el 2011, cuando se suponía que Monsalve conoció a Cadena el 22 de febrero del 2018, no del 2011. A pesar de esto,
ambos personajes recalcan que es un error del IMPEC. También otra incógnita que Monsalve no ha querido declarar con exactitud es sobre la finca La Veranera, ya que la relacionan, según Arias Víctor, como un regalo que recibió en el año 2011 cuando comenzó a testificar en contra de Uribe. ¿Os acuerda que en el 2018 había otros ex paramilitares que estaban siendo víctimas de manipulación? Hace poco se conoció que Giovanni Cadavid, Elmo Marmol y Máximo Cuesta enviaron cartas en 2018 a la Corte Suprema señalando que estaban siendo presionados a confesar, pero esta vez a favor del senador Iván Cepeda. Sin embargo, él había rechazado que esto ocurrió. No obstante, una de las misivas fue escrita de puño y letra del ex abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, y esto hizo que en los relatos que entregaron al grupo del fiscal Gabriel Jaimes se evidenciaran algunas contradicciones. Todo comenzó el 21 de junio del 2018. El abogado Diego Cadena visitó la cárcel del Convita, en Boyacá. Ese día salió del penal con las declaraciones de 3 ex paramilitares escritas a mano y dirigidas a la Corte Suprema de Justicia. En ellas aseguraban que en el 2012 se habían reunido con el senador Iván Cepeda y que supuestamente él les había ofrecido prebendas si testificaban en contra del expresidente Álvaro Uribe. Entre las suspicacias que provocaron esas cartas, que el ex abogado de Uribe aún no explica, está el tiempo que tardaron los ex paramilitares en denunciar las supuestas presiones. Esto hizo que en ese momento no tomara relevancia y que la corte sospechara más del líder del Centro Democrático. En esa reunión hubo una quinta persona, la abogada Ángela López, quien, como Cadena, se dedicó a defender extraditables y ese día escribió de su puño y letra las otras 2 cartas en las que se denunciaron supuestas presiones del senador Iván Cepeda. Aunque esto no era muy bueno que digamos, ya que estaban dejando muchas incógnitas, como ¿cómo se conocieron? ¿Cómo tuvieron contacto con ellos? Y ni Diego Cadena ni Ángela López han sido muy claros en cómo terminaron reunidos después en Convita con los 3 ex paramilitares. Cadena ha dicho que se encontraron por casualidad mientras ella salía de la cárcel y terminó haciéndole un favor, pero la abogada contó que ella ya estaba en el lugar de visitas cuando llegó su colega. Pero en lo que sí concuerdan ambos es en que Diego Cadena habló con los declarantes Cadavid Zapata, Cuesta Valencia y Marmol Torregrosa allí mismo, pero por esta clase de detalles en su momento no resultó creíble para la Corte Suprema la versión de estos testigos. ¿Usted ofreció dádivas o beneficios a nombre del expresidente Álvaro Uribe? No, señor. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Todos? No, algunos. De la misma me escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos. La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? ¿Escucha? No, señor. ¿Usted ofreció dádivas o beneficios a nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez? No, señor. ¿Usted presentó testigos ante los procesos? No, señor. ¿Usted sabe si el expresidente Álvaro Uribe convocó, emplazó o citó a personas abiertas en la investigación que pues, aquí vamos a diferenciar, la de los falsos testigos, en caso tal, cuándo, si lo hizo, si implantó, convocó a personas abiertamente? Pero ¿eso es en qué sentido? Que si el presidente Uribe convocó o al grupo, sí, en el proceso de los falsos testigos. O sea, que él los hubiera llamado, que él los hubiera... Yo hubiese convoco a las personas para que declaren.
Yo sé que tal vez se me quedaron algunos detalles por nombrar, pero yo sé que con tan solo este breve y resumido transcurso a uno de los casos más sonados de los últimos años, puedes más o menos saber por dónde va el asunto y entender por qué este caso solo nos demuestra cómo está de mala la justicia. Y es que hemos visto que se burla de ella de forma descarada, como el de abandonar la curul para que su caso se congele y se traslade a otra parte donde tiene más ayuditas, o como el de dar ayudas humanitarias a testigos para que su testimonio cambie y les ayude. Aún así, lo único que ha hecho este caso es demostrar que nadie es santo de su devoción, que para ganar un caso se debe comprar sí o sí a testigos, se debe hacer juegos sucios, se deben chuzar llamadas, se deben romper las reglas, y eso es lo que da más tristeza de este país. Pero a pesar de todo esto, si me preguntan a mí, yo estoy a favor de la verdad, y la única verdad que conozco es que no hay salida a la justicia si no se le da salida a la ignorancia y a la corrupción.